Cuando éramos niños, muchas veces ante fenómenos de la naturaleza nos asustábamos cuando caía un rayo, y esto también parte de no entender cuáles son esos fenómenos de la naturaleza. Me parece muy hermoso que la ciencia nos pueda dar una explicación al respecto. Hoy, en Frecuencional, el podcast, nos encontramos con el profesor Francisco Román. Él es experto en electricidad y en cómo protegernos de fenómenos como los rayos. Profe, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí y de la posibilidad de hablar sobre lo que hacemos en investigación acerca de los rayos. Me alegra mucho, profe. Bueno, primero que todo, quiero que nos cuentes de dónde surgió esta fascinación por la ciencia, por la electricidad. Bueno, precisamente surgió aquí en la Universidad Nacional cuando era un niño. Uno de los vecinos, el doctor Luis Felipe Ulloa, nos llevó a conocer el mercurio y nos dio mercurio, lo sopesamos. ¿Y esto qué es? Este líquido que pesa muchísimo. Y después muchas cosas de vivencias cuando éramos niños en la finca, por ejemplo. Ver que el río crecía, ver que podíamos hacer una hoguera a la orilla del río y aparecían muchas cosas raras que no teníamos ni idea. Por ejemplo, una vez apareció una tarántula grandísima y se metió en la hoguera y se quemó, se sacrificó, no sabíamos qué había pasado. Así pasaron muchas cosas. Como el río no era muy grande, entonces hacíamos murallas para que el río subiera y pudiéramos nadar. Pero ahí veía uno cosas, por ejemplo, levantar una roca. Era muy liviano debajo del agua, pero sacándola ya la cosa se ponía muy pesada. Sí. Y bueno, fuimos aprendiendo muchísimas cosas de la observación, sobre todo. Por ejemplo, teníamos que traer el agua del río hasta la casa y entonces luego teníamos que producir electricidad con un generador y se dañó el filtro. Entonces usemos estropajo para hacer un filtro. Es decir, el campo da las posibilidades de reemplazar muchas cosas con ideas que se van formando sin que uno se dé cuenta. De utilizar lo que aquí llamamos la recursividad. Exactamente. Y esa es una ventaja de los colombianos, porque lo que nos decías hace un momento, profe, de las personas que están en Europa y que les tienen fe a los colombianos porque dicen, saben adaptarse a los problemas. Exacto. No se varan, por así decirlo. Sí, lo ideal sería que pudiéramos hacer eso también en nuestro territorio. Claro que sí. Que pudiéramos aprovechar todos esos conocimientos. Y yo creo que el futuro tiene que ser de esa forma. Nuestros estudiantes generen patentes, generen premios Nobel. Es la idea, que haya un mayor desarrollo de la ciencia y la investigación en Colombia. También quiero que nos cuentes cómo te fue en el colegio. Supimos por ahí que tienes un par de anécdotas con tus profes de química, de física. Yo quería estudiar química. Okay. Y entonces estábamos haciendo el experimento y el profesor dijo, vamos a ver el color de la llama del hidrógeno. Entonces hizo la reacción química, salió hidrógeno y sacó el encendedor y explotó. Explotó el balón de vidrio donde estaba produciendo el hidrógeno. Pero afortunadamente él usó una valletilla y salió disparado hacia el piso. Ok, o sea, no hubo ningún herido. No salieron los vidrios sino hacia el piso. Pero llegó todo el colegio. ¿Qué pasó? ¿Qué explosión? Claro. Aprendimos mucho que el hidrógeno. Muchísimo cuidado. Lección aprendida. Y también estaba la experiencia del profesor de física, que era muy recursivo. Sí. Augusto Rodríguez, que para explicar ondas llevaba la guitarra. Era muy buen guitarrista. Wow. Entonces cambiaba la longitud de las cuerdas, cambiaba el sonido. Esto está muy lindo, la física. Y luego hizo un experimento muy bonito con unos imanes que le habían llegado y generó electricidad. Y se prendió un bombillo y se me prendió el bombillo a mí también. Dije, por aquí es. Esto es mi camino. Eso es lo que voy a estudiar. Wow, genial. Uniendo muchas cosas, sí. Realmente fue muy lindo ese momento. Qué bueno, profe. Me alegra que esos momentos lo hayan inspirado y lo hayan traído hasta este momento. Cuéntenos también, por favor, ¿cómo fue ese proceso de estudiar ingeniería eléctrica en la Universidad Nacional?
Bueno, surgió precisamente del profesor. Él estaba estudiando un posgrado en física aquí y también me recomendó que estudiara en la Nacional. Él era profesor de la Universidad Pedagógica, pero yo me presenté, en el primer examen que me presenté a la universidad, estaba muerto el susto. Y siento que no pasé el examen de admisión por el miedo que tenía. Entonces, mira, todos somos seres humanos, sufrimos. Entonces, durante ese semestre estudié en la pedagógica física también, allá sí pasé. Estudié física y me volví a presentar, pero ya más tranquilo. Claro. Ay, todo en la vida es así, ¿no? Cuando tú lo tomas con tranquilidad, es cierto, fluye. Profe, y bueno, ya en tu paso por la universidad, que nos alegra que hayas pasado, ¿a quiénes recuerdas? ¿Compañeros, profesores? Bueno, mis grandes amigos fueron mis compañeros de tesis de grado, Gabriel Jiménez y Antonio Mejía. Y hicimos una tesis con José Fernando Izaza, que también es otro de los alumnos destacados de Ingeniería Eléctrica, que fue ministro, etcétera, etcétera. Hicimos una tesis muy interesante, pero lo interesante, lo bonito fue trabajar en grupo, aprender a trabajar en grupo, aprender a discutir cosas, a tener ideas. Cada uno tenía una idea diferente y pudimos llegar a acuerdos. Hicimos una tesis que fue aceptada como meritoria, pero lo que pasó en esa época es que yo ya había empezado a trabajar en la empresa de teléfonos de Bogotá y tenía esa experiencia de pasar de la universidad a la empresa y eso me pareció durísimo. ¿Verdad? ¿Por qué, profe? Pues por las relaciones sociales que cambiaban completamente a las de la universidad, ¿no? Todos éramos amigos en la universidad y allá había cosas que eran más importantes que la amistad. Pasaron cosas que, por ejemplo, se iba la luz y entonces llamaba al presidente que ¿por qué se fue la luz? Que los teléfonos no funcionan. Entonces todo el mundo a correrle al presidente. Unas vainas hartísimas. Claro. Entonces, aprendí que es mejor el trabajo en la universidad, es muchísimo más lindo. Precisamente uno de los colegas, Gabriel Sánchez, que también fue muy cercano, era director de departamento de eléctrica y me dijo, hay un concurso, preséntese. Yo ya llevaba un año trabajando en la empresa de teléfonos y me voy inmediatamente y entré con Antonio Mejía y fue muy bueno. Armamos un grupo de investigación con otro colega y los tres empezamos a estudiar alta tensión. Y a Antonio se le ocurrió que el tema eran los rayos. Empezamos a estudiar. Y de ahí empezó todo este camino. Eso. Exactamente. Preguntándole a la empresa de energía dónde fallaban más los transformadores, y en la zona de La Palma, Cundinamarca. Y bueno, dijimos que ese es el sitio para estudiar rayos. Claro que sí. Bueno, y hablando de ese camino que empezó usted con el tema de los rayos, lo ha llevado bastante lejos porque ya tiene 3 patentes en Estados Unidos, otras 2 acá en Colombia, hasta donde conozco. Y me parece muy chévere que compartamos con las personas que nos están viendo la historia de la patente de los electrodos flotantes, que me pareció muy bonita, por favor. Mirando las fallas de los transformadores, es decir, para entender el tema de los rayos, decidimos utilizar, con ayuda de la empresa de energía de Cundinamarca en ese momento, una línea de transmisión que todavía no tenía energía. Era una línea de 10 kilómetros. Entonces dijimos, por aquí voy a medir rayos. Y logramos medir por primera vez los rayos en Colombia. Entonces rayos que caían cerca a la línea o le cayeron a la línea. Logramos instrumentar todo y logramos medir rayos y entender un fenómeno que yo propuse una teoría. Dije, me parece que copiamos una norma, que era la norma de protección contra rayos de los transformadores de los Estados Unidos. Dije, aquí no debe funcionar tal vez porque caen demasiados rayos. Y esa fue la idea, comprobar que la ubicación de las protecciones contra rayos estaban muy lejos. Para eso tuvimos que irnos a la línea experimental, subirnos a la línea y
tuvimos una anécdota que fue bastante preocupante, que fue antes de empezar a medir rayos, uno de los empleados de la empresa de energía se subió al poste y nos dijo: miren lo que viene allá, esténse quietos. Cuando vimos, era como, haz de cuenta, un tronco de cono así grandísimo de 4 metros, y eran abejas africanizadas. Y yo estaba con mi hijo de 5 años, lo abracé y bueno, no nos mataron. Pero bueno, aprendimos mucho. Profe, supimos que tú estuviste estudiando en Alemania. Entonces queremos saber qué te motivó a ir a Alemania. ¿Por qué Alemania? Bueno, el fundador del departamento de eléctrica, nuevamente Universidad Nacional, era un alemán. Y varios de los profesores que yo tenía habían estudiado en Alemania. Entonces, dentro de ellos Omar Trujillo. Y quise averiguar, bueno, cómo es esto de Alemania, dónde había estudiado, etcétera. Y dije, no, allá tengo que ir a Alemania. Además, los equipos que teníamos en el laboratorio, en ese momento, pues todos habían sido adquiridos en Alemania. Era un equipo modular, muy pequeñito, pero estaba ya incompleto. Entonces dije, no, yo tengo que ir a ver cómo es la cosa. ¿Cómo se hace en Alemania? De las cosas que aprendió en Alemania, ¿qué rescata? Bueno, lo que aprendí en Alemania es que cuando íbamos al laboratorio, los alemanes fabricaban casi todo. Yo dije, pero si los alemanes tienen mucha plata, deberían comprarlo. No, la idea es que ellos mismos fabricaban las resistencias, los condensadores, etcétera. Y estábamos haciendo, por ejemplo, un experimento de fusión en plasma. Entonces producían una corriente enorme que variaba muy rápidamente en el tiempo, y habían construido un condensador aislado en agua. ¿Y esto, el agua? ¿Cómo así? Aprendí muchísimo, y hacían un modelo pequeñito y lo iban ampliando. Entonces dije, por ahí es el camino. Hay que recorrer un camino haciendo pequeños experimentos, luego más grandes, hasta llegar a la realidad. Regresa a Colombia, y entonces, ¿cómo aplica ese conocimiento adquirido en Alemania acá en Colombia? Bueno, entonces ya al llegar de Alemania al laboratorio de la Universidad Nacional, nuevamente veo que los equipos están incompletos y que había un experimento para ver las formas de onda similares a los rayos, pero no se podían ver porque faltaba instalar unos osciloscopios, etcétera, unos equipos. Entonces dije, voy a trabajar en eso. Dirigí varias tesis de grado de varios muchachos que en ese momento ya son ahora colegas en la universidad. Qué bueno. Y construimos aparatos de medida para ver las formas de onda de rayos, más nuevos equipos con los cuales pudimos empezar a simular los rayos ahí en el laboratorio. Con eso nos preparamos para ir a estudiar posteriormente las fallas de transformadores en La Palma y entender otras cosas. ¿Cómo la aplicación de la física nos permite, por ejemplo, salvar vidas en cuanto al tema de los rayos o en cuanto a las minas antipersona? Bueno, parte de lo que pasó fue que esos electrodos flotantes, o sea, los objetos metálicos que podrían ser el techo de la casa de la niña o el fusil o las tapas de los transformadores, me llevaron a un experimento que yo llamé los electrodos flotantes. En inglés eran los floating electrodes. Al final era FE, F-E. Con pura fe empecé a estudiar ese fenómeno, y el profesor le interesó muchísimo. Y al primer experimento que hice salieron cosas absolutamente nuevas. Entonces dije, por aquí es la cosa. Y estudiando los electrodos flotantes empecé a ver aplicaciones muy interesantes. Hubo una visita de un hermano mío, Gustavo, profesor en la Universidad de Texas, que pasó por Suecia y dijo, lo voy a visitar. Vio los experimentos y dijimos, oye, esto hay que patentarlo. Entonces logramos construir algo que llamamos los generadores de impulso de corriente muy rápidos, parecidos a un rayo, y sacamos 3 patentes. Una de esas patentes, entonces, al llegar a Colombia, gracias a otro de mis hermanos, lo
hablamos con un investigador y dijo, esto puede utilizarse para producir impulsos electromagnéticos que se puedan radiar para destruir las minas antipersona. Entonces nos fuimos con ayuda de un grupo de investigación aquí en la universidad y empezamos a radiar impulsos electromagnéticos para destruir minas antipersona. Eso fue, digamos, el inicio, basados en los electrodos flotantes. Wow, profe, y este me parece un ejemplo muy hermoso de cómo la ciencia se pone también al servicio de la comunidad y nos ayuda a salvaguardar lo que es realmente importante, la vida, el bienestar de las personas. Sí, realmente fue muy lindo. Luego el experimento progresó gracias a todos los colegas que trabajaron. Dentro de ellos estaba Félix Vega y John Pantoja, que ahora son... Félix está en Emiratos Árabes Unidos y John está en Inglaterra. Y propusimos una patente también para proteger personas contra los rayos, utilizando tela conductora. ¿Tela? Entonces, ¿Cómo funciona esa tela? La tela es tela común y corriente, okay, pero que tiene un pequeño recubrimiento de material conductor. Entonces, esto puede ser que el rayo se vaya por la carpa y la persona que está dentro no le pase nada. El problema era que las minas antipersona, por ejemplo, estaban causando 3 víctimas diarias en Colombia. El récord mundial lo teníamos nosotros. Bueno, profe, y ya que usted nos ha permitido ver cómo estos proyectos nos permiten salvar vidas, quiero que nos cuente en qué estado están las cosas en este momento, es decir, en qué proyectos está trabajando, cómo va el tema de las patentes. Bueno, en este momento seguimos trabajando con telas conductoras para fabricar carpas conductoras de rayo. Pregunta, ¿eso sería como una jaula de Faraday? Como una jaula de Faraday, exactamente. Pero estamos mejorando las carpas que utilizamos inicialmente, que eran todas en tela conductora, pero es muy costosa. Entonces, fíjate que sale una nueva idea que es producir telas en Colombia que puedan servir para este propósito y que podamos patentar eso. Hace unos días inscribimos una patente gracias a una de las diseñadoras industriales que trabaja en el grupo. María Barajas se inventó una carpa para una sola persona que se arme en menos de un minuto y se pueda uno refugiar en caso de que vengan las tormentas, como una jaula de Faraday. Y estamos trabajando con ella en eso y con el ejército, porque el ejército también tiene muchas víctimas por los rayos. Esta es no tanto una diaria, sino una al mes, pero es bastante, y 3 heridos. Entonces estamos tratando de solucionar ese problema, que es un problema común para países como Brasil. Los ejércitos del mundo están interesados en esto, pero también todos los campistas, que tengan una carpita donde puedan esconderse en caso de que venga la tormenta. Que tú tengas la certeza de que no te va a caer el rayo. Exactamente. Una vez estés en campo abierto. Y entonces ya salió una patente y tenemos ahorita en camino la posibilidad de desarrollar un maniquí que pueda reemplazar a una persona o a un animal para probar que la carpa funciona muy bien. Entonces ahí sale una nueva patente. O sea, las cosas están siempre unidas, ¿no? Tienes una idea, sale otra y se van logrando las patentes en serie. Es un tema también de mucha observación. Exactamente, de mucho sexto sentido, digamos, intuición. Sí. Que es realmente, yo creo muchísimo en eso. Y creo que los colombianos tenemos ese sexto sentido muy desarrollado. Efectivamente, profe, hace un momento nos hablabas del tema de la intuición y ya quería llegar a esta parte porque me parece muy interesante, y sobre todo que una persona del área de las ciencias, que pues por lo general nos hablan más de métodos, más de rigor, pues que una persona de su área nos esté diciendo es importante escuchar la intuición. Queremos saber qué piensa usted acerca de la intuición y por qué cree que es importante atenderla en el ámbito de las ciencias. Yo creo que cuando una persona está dedicada a investigar, va recibiendo mucha información de diferentes sitios y la va acumulando en el, pues se supone que es el cerebro derecho, y surge en un momento adecuado, cuando se dan las condiciones adecuadas, surge una idea que puede
revolucionar muchas cosas. Una pregunta bien hecha, como decía Einstein, puede realmente abrir un camino. No lo decía en esos términos, pero yo lo plantearía así. Y yo veo que los estudiantes tienen ideas muy importantes y vale la pena cosechar eso. Me parece muy bonito cuando nos hablaba de la intuición como una serie de saberes acumulados que todavía no habían sido como pasados al lenguaje de la ciencia o de una disciplina en particular. Y me parecía muy bonito cuando nos contaba esa anécdota de su madre, que a partir de esos conocimientos que ya tenía del entorno logra salvarles la vida. Por favor, comparta con nosotros esta anécdota. Una experiencia que todavía siento, que estábamos en el río, como te decía, cocinando, haciendo un chocolate, y mi mamá callada miraba el río, miraba el cielo, miraba las montañas, y de pronto dijo: no me gusta, vámonos de acá. Y 9 hijos, imagínate. Entonces, todos para afuera, súbanse allá. Y nadie se quería salir. Nadie se quería ir, estábamos deliciosos. Cuando subió el último de mis hermanos, llegó una avalancha que sería una ola de 2 metros de altura, larguísima, con mucho ruido, traía árboles, hojas, nos hubiera matado a todos. Agua negra, tierra, etcétera, y nos salvó la vida. Y yo recapacitaba: ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Si mi mamá pues no es geógrafa, no es hidróloga ni nada de estas cosas, pero tiene una serie de conocimientos acumulados que nos pasa a todos nosotros. Tenemos todo, vamos acumulando, y hay un momento especial en que todo surge y salen las nuevas ideas que pueden revolucionar este mundo, cambiar muchas cosas, mejorar el clima, etcétera. Y por eso también, como decíamos, es importante estar preparados para ese momento en que llegan las ideas. Exactamente. Saber que ese momento existe. Y eso siento yo que es la clave. Profe, también nos gustaría saber qué consejo les quieres dar a tus estudiantes o a las personas que están interesadas en acercarse a la ciencia, en estudiar este tipo de carreras, de disciplinas. Bueno, yo les recomendaría que creyeran en la intuición, creyeran en esa acumulación de conocimientos que se va logrando a lo largo de la vida. Uno puede ir caminando por un sitio y llegan ideas que vale la pena no desechar, vale la pena tratar de sacar conclusiones y generar conocimiento nuevo. Y arriesgarse a preguntar. Exactamente. Sí, yo creo que la clave es preguntar, preguntarse y proponer cosas. Que especialmente los estudiantes en clase, que hagan muchas preguntas. Y ya pensando en nuestra universidad, en lo que producimos acá, ¿cómo ves el tema de las patentes? Bueno, me parece muy triste que no haya productos que puedan salir al exterior. Falta esa relación de la universidad con la industria. Algo se estaba haciendo, algo muy importante con Mentor, la profesora Olga Gómez, tratando de recoger ideas de patentes y llevarlas a productos finales. Yo creo que ese era un esfuerzo muy importante y tiene que ser un esfuerzo que la universidad haga, porque ¿qué hacemos llenándonos de patentes y que no haya productos que le sirvan a la sociedad? Yo creo que ese debe ser el camino, porque a nosotros como investigadores nos queda muy difícil hacer ese paso de las ideas a los productos, y se requiere un conocimiento especial, un entrenamiento especial y personas que sepan de eso especialmente. Todo un equipo interdisciplinario. Exactamente, es muy difícil que, como decía mi mamá, repicar y hacer la misa, que es muy complicado. Alguien tiene que ayudar en esa parte porque es muy difícil, es un mundo aparte. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto, gracias por las preguntas, muy amable. Nos alegra mucho haber compartido este espacio contigo y a ustedes también.
Muchas gracias por habernos acompañado. Nos esperamos en el próximo episodio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y esperamos que estén muy contentos. Hasta luego.